partir de este momento, quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. Conducido por Chris Machilian. Escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 Barcelona. Muy buenas noches, soy Chris Machilian y le doy la bienvenida a La Hermandad. La Hermandad. Como cada martes, jueves y domingo, terror, suspenso y misterio llega el día de hoy a Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Hazlo al más 34 643 963 466 más 34 643 963 466. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp más 34 643 963 466. La Hermandad. Así es, más 34 643 963 466. Puedes enviar tus mensajes de texto, de voz, saludos, reclamos y también historias paranormales el día de hoy. Último día de la hermandad en Ritmo FM. Último día del año. Último programa el día de hoy en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga y 97.9 en Barcelona. El día de hoy tenemos un invitado, como siempre en la hermandad, de lujo. Él es chileno. Él tiene programa en la radio. También tiene 3 libros y el día de hoy vamos a hablar de sombras, hombres sombras. Una vela más se enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en la Hermandad. Bienvenido César Parra, ¿cómo estás? Bienvenido a la Hermandad. Hola, Cris, gracias por la invitación. Obviamente que contento de estar aquí y bueno, dispuesto a conversar del tema que nos reúne, que nos gusta. Así es. Y atento a tus preguntas y a las de la gente. Así es. Primero que todo quiero que si nos puedes, yo lo que yo conozco de ti y por eso te invité, porque primero eres un referente súper grande en lo que es en este mundo que nos encanta, que nos fascina lo que es lo paranormal. Llevas muchos años como investigador, tienes 3 libros con respecto también a este misterio, ¿no? Que si tantos años muchos creen haber descubierto, creen el saber realmente lo que significa, pero es difícil, ¿no? Es difícil, César, saber realmente si es que existe otra vida, realmente si los fantasmas son energías, si es que son espíritus desencarnados. ¿Cómo ha sido todos estos años de investigación para ti con respecto a lo paranormal? Bueno, primero que todo decir que créeme que yo soy un convencido de que nunca vamos a tener una explicación absoluta. Por algo estas ciencias son llamadas las ciencias del misterio, justamente. Y
Yo te digo que soy un convencido de que las ciencias duras no son las llamadas a investigar este fenómeno, sino que en el fondo una de las conclusiones que ya a esta altura yo ya tengo de modo muy personalísimo, sin tratar de transmitírselas a nadie, es que solamente tú puedes hacer estudios comparativos, puedes ir comparando unas historias con otras, irlas asimilando, irlas clasificando, para tratar de buscar alguna explicación, pero te digo, en el fondo, si ya vamos a la esencia del asunto, ahí tienes que tomar definitivamente un partido. Sí. ¿Ah? Suena duro, Sí, pero tienes que tomar partido. Desde la óptica, por ejemplo, de lo que la antigua Unión Soviética llamaba los fenómenos psicotrónicos, Sí. puedes tomarlo como un fenómeno mental, puedes tomarlo como que efectivamente hay un bien y hay un mal, efectivamente. Pero lo único que te puedo asegurar en este momento es que por lo menos respecto a los fantasmas, creo que hay cierta lógica que podemos ir desmenuzando a través del programa. Perfecto. Y para eso también quise invitar a una persona que ya es parte de la hermandad, que todos los domingos está con nosotros. Ella es medium. Ella hace todos los domingos un programa conmigo donde nosotros nos contactamos con seres fallecidos, César, a través de una fotografía. Wow. Ella, nuestros oyentes... La lectura de fotos, gran arte la lectura de fotos. Y más que lectura, ella se comunica directamente con el ser. Así que le doy la bienvenida a nuestra querida Paola Sanadora CL. ¿Cómo estás, Paolita? Hola. Hola, Bien, Paola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, exactamente. Porque nos escuchan aquí en la noche en el 87.8 Costa del Sol, Málaga, y 97.9 en Barcelona, España, pero también gracias a las redes sociales, gracias a Instagram Live, estamos llegando a muchos lugares de Sudamérica y también de otras partes del mundo, Paola, ¿no? Nos han escrito de Israel, desde Grecia, Colombia, Japón. Muchísimo, Japón, así que... Marruecos, mira. Muy lindo, así que muchas gracias también a todos los que nos ven a través de Instagram Live en @machilan, ahora también en @César Parra Guía y @Paola Sanadora CL. Paolita, él es César, también es chileno, investigador y también escritor. Estamos hablando, Paola, antes de entrar al tema ya de lleno, lo que son las sombras o hombres sombras. También hay muchísimos tipos de hombres sombras también, pero eso ya va más adelante. Estamos hablando de la creencia, de el creer en el fantasma, si es que son energías, qué son. Y justamente estamos hablando, le estoy contando a César que tú tienes la habilidad, el don de poder comunicarte con seres que han fallecido. Paola, ¿cómo tú ves, cómo para ti es Es como... más que todo, la pregunta es, ¿qué para ti es la muerte? ¿Es una trascender, perdón? ¿Es una energía? Por favor, cuéntanos. Para mí la muerte es vivir. Vivir. Por ejemplo, yo siempre les pregunto a las personas que tienen miedo y me dicen tengo miedo a morir. Y yo le digo, porque tú no has vivido, no sabes lo que es vivir. Es como lo que yo digo, la hipótesis mía siempre ha sido la misma. Este mundo es para aprender. Pasas por un túnel, aprendes y recién abre la compuerta para poder lanzarte a una vida. Sí. El paradigma de esto, en la parte espiritual, si tú lees, llegamos al mismo punto, porque el cuerpo es un cuerpo energético que se transforma en un cuerpo azul después, cuando pasa por los estados. Hay distintos estados cuando uno se muere. Uno flota, uno pasa por un túnel, ¿no es cierto? Uno vuela, son 7 si no me equivoco. Y está todo en estudio. Yo lo que tengo claro y lo que yo he llegado siempre con los mismos pacientes es que todos se ven en un jardín y lo que ellos cuentan dentro de ese jardín es lo mismo que yo he visto, que se ven las familias, es como ver aquí, pero más lindo, más limpio, verde, y todo es bueno. Uno vuela, no se siente un peso, no se siente un dolor, y uno se ve brillante, pero no este blanco que estamos nosotros acostumbrados, es un blanco diferente, es un blanco que penetra con tus ojos, y la luz de ellos es muy blanca, y sobre todo ellos cuando están ahí, te visitan a través de los sueños cuando tú
tú aceptas la muerte de la otra persona, aceptas que te los vas a encontrar, estás de un amor, porque tiene que ver esto mucho con el corazón, es lo que a mí me han enseñado, se hace la alianza y está esta comunicación telepática en cierta forma, donde tú viajas donde están ellos o ellos viajan donde estás tú, claro. Y tú los ves pero iluminados y te dicen quédate tranquilo, estoy bien, estoy con tu abuela, con tu tío, con tu hermano, con tu papá. Claro, esa es la diferencia entre tú y nosotros con César, el que tú los puedes ver, tú tienes una comunicación directa con ellos. Ahora, César, no sé, no quiero hablar por ti, pero por lo menos yo como investigador paranormal jamás he tenido esa oportunidad de poder ver o tener un contacto tan cercano con algún ser espiritual o con algún fantasma o con algún desencarnado o algún demonio o algún ángel. Jamás he tenido esa oportunidad. Tú bueno, tienes un libro que también se llama Fantasmas y Casas Embrujadas de Chile. Para escribir un libro tienes que tener una experiencia, obviamente, y una investigación gigantesca. ¿Has tenido tú una experiencia tan visual como y energética como Paola lo puede ver? ¿O qué es lo que... ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, mira, tuve la suerte, y ojo, digo suerte porque hay gente que simplemente... Yo no tengo la habilidad que tiene Paola, así que probablemente no vuelva a tener en la vida otra posibilidad de ver una entidad. Que, bueno, me la encontré en el cementerio general, es una mujer... Pero eso podemos hablarlo más ratito. Quería hacerle la rima a Paola, que coincido con muchas cosas que ella dice. A propósito de las apariciones post-mortem, y esta pregunta va para Paola y para ti, Cris, yo he encontrado dos patrones que se repiten mucho. Uno es el tema, efectivamente, bueno, obviamente la aparición post-mortem en sí misma, dígase el no te preocupes, yo estoy bien, etcétera. Pero mira, hay dos fenómenos que se repiten mucho. El tema de el no me toques, no me abraces, que todavía no estoy listo. Y yo lo denomino, haciendo la rima con el Nuevo Testamento, el famoso noli me tangere de Jesús, al día siguiente de su muerte, cuando van las mujeres a ver la sepultura. Él dice, no me toquen, que todavía no ha ascendido el Padre. Y curiosamente me he encontrado muchísimas historias donde efectivamente no me toques, pero generalmente o retrocede la aparición o lisa y llanamente te dice no me toques que todavía no estoy listo. A ver si Paulita me puede confirmar el dato, pero a mí me da la impresión... déjame terminar, Paulita. Sí, a mí me da la impresión que es un periodo de construcción de un holograma glorioso, dígase, de un cuerpo eterno, en donde cualquier toque de la carne a ese holograma eterno es contaminante. ¿Okay? Entonces se repite, el tema es que se repite mucho el no me toques. Ahora bien, hay cierto periodo ya cuando ya han pasado quizás 3-4 meses donde efectivamente sí puede darse un fuerte abrazo, sí se puede tocar, etcétera. Pero hay un periodo de latencia o de carencia, digo lo mejor, donde el espíritu te dice que no puedes tocarlo, no puedes abrazarlo. Debe haber el primer punto. Y la segunda rima la quería hacer respecto a otro fenómeno que también nos hemos encontrado muchas veces en distintas historias, que tiene que ver con el tema del permiso. Me autorizaron a venir. Sí. Voy a venir solamente esta vez, porque me dejaron venir. Nunca se explicita quién. Me vengo a despedir. Me vengo a despedir, eso, justamente. Me vengo a despedir, me dieron permiso, me autorizaron. Generalmente, a veces es un plural, a veces es un singular, me autorizó a venir, me dio permiso, pero generalmente es más plural que singular. Me autorizaron a venir, me dio un permiso excepcionalmente para venir a darte un poquito de paz, porque estar muy triste con mi partida, etcétera. Y luego ese espíritu generalmente ya no vuelve. Y como bien decía Paola, obviamente que la más común de las manifestaciones, y coincido con ella, es el tema de los sueños, efectivamente las apariciones en sueños. Y el tema, ojo, por muy cliché que parezca, el tema de los prados verdes, el tema del bosque, de los prados verdes, también se repite demasiado
en lo que ellos relatan cuando vienen, e incluso ha habido un par de casos excepcionales que conozco donde se le ha autorizado al difunto a llevar a la persona en una especie de entidad astral al otro plano, y han logrado asomarse a ese prado, a ese bosque, que ojo, reitero, parece muy cliché, pero realmente parece ver que hay algo de verdad ahí. Es como el típico, el túnel de luz. Todos repiten mucho ese tipo de vivencias cuando mueren por algunos segundos o cuando tienen alguna experiencia con la muerte. Una de las cosas que se repite más es que al fondo del túnel hay una luz y mi familia me está esperando, o hay seres celestiales que me están esperando. Son una de las cosas también que se repite mucho con el prado. Sí, yo soy un convencido de que todos en el momento de la muerte reciben la oferta de la luz, y lamentablemente hay algunos que la rechazan. Eso serían las personas los seres desencarnados que están dentro de casa. Justamente, o sea, según lo que yo deduzco, me da la impresión de que, por ejemplo, hay algunos factores que ayudan a que la gente no entre a la luz, al túnel de luz, que serían los apegos, dígase, tanto buenos como malos. Yo siempre pongo el ejemplo de un apego bueno, qué sé yo, a la abuelita que tiene 2 hijos narcos y que está preocupada por el destino de los nietos. Esa abuelita simplemente no se va, porque no está tranquila, no sabe el destino que van a tener sus nietos, los quiere mucho. Bueno, y un apego malo es simplemente el alma que no ha progresado mucho, digamos, y que no quiere dejar, su Ferrari, su mansión, qué sé yo. Oye, esto me toda la vida por esto, yo no me voy a ir de acá, ¿no? Que de hecho hay un video donde Pablo Escobar, cuando le están destruyendo el edificio, supuestamente hay una cámara capta un fenómeno donde se ve a alguien dentro del edificio antes de que lo derrumben, ¿no? Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Ahora bien, para mí también hay otro factor, que son las muertes súper ultra rápidas, dígase, no sé si viste el viral del otro día, donde un pobre chico iba cruzando justo una carrera clandestina y simplemente, chao, en menos de medio segundo. Menos mal. A veces esos procesos, esas muertes traumáticas, también te impiden avanzar hacia la luz muy rápido, o simplemente hacen que no la cruces. Y por último, ojo con esto, la mala realización de los rituales funerarios también ayuda a que la gente no acepte la oferta de la luz. Yo creo que no sé cómo va a afectar el tema del COVID a futuro, el folclore de los fantasmas. Sí. Pero para mí ojo, el velatorio no es un asunto para los vivos, es un asunto para los muertos. Es pues la forma en que tú le dices al difunto, estás muerto, tienes que avanzar, tienes que progresar. Y hay todo un lenguaje simbólico. El ciclo de vida. Y hay todo un montaje simbólico donde están las velas perimetrales, etcétera, la gente vestida de cierta forma, y las flores, etcétera. Y eso es una forma en que tú le dices al difunto que tiene que avanzar, que tiene que irse, que tiene que superar. Sí. Esos son más o menos algunas constantes que yo he detectado, me llaman mucho la atención. Ahí ya, por eso te digo, en el fondo, ahí vuelvo al comienzo, lo que te decía, las ciencias duras jamás te van a aceptar esto. No. Pero sí investigarlo desde un punto de vista diagnóstico, un punto de vista de la experiencia, de la historia. Cuando ya tienes 25 o 30 historias donde efectivamente te relatan lo mismo. Se repite el patrón, ¿no? El tema del permiso, me autorizaron a beberte, algo hay. Sí. Algo hay. Sí. Oye, Paulita, bueno, primero antes de decirle que te encuentro toda la razón, César, dentro de las investigaciones que yo he hecho, lamentablemente todavía no tengo la suerte de poder tener algún tipo de experiencia tan fuerte. El típico sonido, una voz en el oído, la sensación de que alguien me toca, que también puede ser por paranoia, puede ser un montón de otros también motivos, pero todavía el ver un ser, que es por eso que hago las investigaciones, no, todavía no. Ahora bien, Paola,
Estamos hablando de las personas que se apegan acá, de alguna forma, como todas las explicaciones que dio César, por un apego bueno, porque una abuela que no quiere deshacerse de su familiar, el apego malo de alguien que no quiere deshacerse de algo físico, material. Claro. Pero tú como medium, Paola, si nosotros quisiéramos hacer un contacto con alguien que sí trascendió a algún lugar, ya sea al cielo o para los católicos o los creyentes, a otro mundo paralelo para otras personas, a un universo según las creencias, a un lado donde está más allá, donde no hay contacto porque ya no se quedó pegado acá. Tú como medium, ¿puedes hacer contacto con esas personas? ¿Puedes Sí. llamarlas de vuelta? Sí, me ha tocado. Porque acuérdate que yo veo a pacientes todos los días, entonces me tocan casos diferentes. Y yo voy a hacer un stop con lo que él decía. Perdón. Dicen... Para enriquecer tu pregunta, Cris, ¿cuál es el espíritu más antiguo que te ha tocado leer? Oh, qué buena pregunta. Sí. Buena pregunta, buena. ¿Es posible leer, por ejemplo, un daguerrotipo de 1850? Oh, Esa es una buena pregunta. Sí. Me pasó en Arica con unos indígenas, una familia indígena que yo te diría que eran, por su vestimenta, parecía ¿cómo se llama? La que está en el museo, que ya no hay en Arica. Tenían su vestimenta. Ellos estaban en un condominio cerca donde tienen los chacos, ¿cómo se llaman? Me tocó en Punta Arenas y en Arica. Arica pero vestimenta de gente antigua, ¿no? De gente de época con... No, con esos... los indígenas indígenas de Arica. ya, más indígenas. Ellos hablaban en su idioma. Uh-huh. Y ellos estaban donde están las aceitunas allá en el tema de Arica. Y ahí hay unas casas y hicieron un condominio. Y penaban y molestaban a la guagua y veían. Yo le decía, oye, pero es una persona que anda con arco y con flecha. Y hablan jono jono. Y decían jono jono. Y el niño chico decía jono jono. Y los dibujaba. Y es porque ellos, su cementerio estaba ahí. Oye. Y efectivamente ellos averiguaron y encontraron huesos en el patio de esa casa, que tuvieron que llamar para verificar los años. Y esos huesos llegó el forense y dijo que tenía más de 200 años. Queridos amigos, les quiero solamente interrumpir un segundo. Primero que todo, saludar a todos los que nos están escuchando en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga, y 97.9 en Barcelona. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9 Barcelona. Estamos junto a Paola y a César Parra de Chile. Y ahora tengo el gusto, el agrado, primero que todo, de presentar a mi amigo personal y también un gran personaje de Colombia, a Juan Pablo Laguna. Muchas gracias, hermano, por estar hoy día con nosotros y unirte a esta conversación tan interesante. Y te presento a César. Bueno, ya Paulita ya la conoces. Sí, Paola, César, un gusto. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Bien, aquí hablando un poco. Eso fue un lado en Arica. Y resultó de que ese era el cementerio, por esa razón se llegaron moscas, se empezó a explotar el agua de ese mismo lado, y lo que pasaba que el niño empezó a enfermarse y la casa como que se empezó a deteriorar, la parte eléctrica de la nada se empezó a echar a perder, empezaron a llegar las peleas y lo que pasaba en esa casa pasaba en la otra y en la otra y en la otra. Entonces yo decía, bueno, esta persona se está enfermando y la cara se le empezó a manchar y claramente eran ellos, eran como 10 y los veían pasar, pero si los veían en la noche pasar una sombra, como que iban caminando todos juntos y llegaban al mismo sitio. Y el mismo sitio, que era la casa 7-2, era donde estaba en el patio. La mitad del patio tenía huesos y era de un cementerio indígena. Y eso me sucede en Calama, me ha sucedido en Antofagasta, en Arica, en Punta Arenas. Y ahí yo he dicho, no, eso es cementerio. Y claramente yo encuentro la ubicación, llaman y encuentran. Me pasó en Pica también, en Pica.
Entonces, la Eso, gente después encontraste un cementerio de indígenas, ¿no? Un cementerio... Claramente, porque hay que reconocer que estamos en un crecimiento enorme, las casas, y a veces llegan, toman estos palitos y los dicen, ya los corrimos, pero no. Son cementerios muy antiguos, son Sí, muy deben haber pocos los muchos. que están en el norte, muy pocos, y en el sur ya no queda ninguno, yo te diría honestamente, ninguno. Y eso son las personas, las almas que llevan años. Entonces yo entro a un lugar y yo digo, ya, aquí hay alguien. Entonces yo empiezo, no, es que es del año, y empiezo a buscar. Y las personas que viven ahí, ellos los tienen dibujados o los pintan o sueñan con ellos. Y lo sienten, sí se siente, y es un olor especial porque es como un olor entre tierra y entre flor y tierra. Es Sí, como... ellos deben también mostrarse de alguna forma porque es su territorio, en definitiva. Querido Juan Pablo, estamos hablando... Pero no son malos. Ojo, no, me imagino son que no, malos. porque ellos están cuidando su lugar nomás. Estamos hablando nosotros de fantasmas, de cómo nosotros interpretamos, tanto como César, que tiene ya 3 libros, un capo en el tema paranormal en Chile, también trabaja en televisión y tiene programa de radio también. Entonces estamos tratando de buscar la opinión de César, de cómo ve los fantasmas, cómo ve estos seres desencarnados, Paola como medium también. Y tú, Juan Pablo, para ti, la muerte o los fantasmas, ¿cómo trascienden? ¿Cómo se presentan después de la muerte? Tú con todos estos años también con tu programa de paranormal. Como Bueno, tanta yo investigación creo también que- tantas investigaciones también que has hecho. Sí, a través de los años me he querido convencer de que cuando morimos somos energía y nuestra energía queda presente en muchos lados. El mismo hecho de dejar nuestro registro acá en estas cámaras y que quede después suyo significa que dejamos algo de nuestra energía en estos lugares. Por eso muchas veces, y de pronto aquí podría contradecirme Paola, uno podría pensar que los niños que se oyen en las escuelas cuando no hay nadie, muy probablemente son rastros de energía que dejan con el pasar de los años. Y que tal vez lo que se queda ahí en un bucle es esa energía manifestada esta vez en la voz de ellos. A mí me gusta pensar, sí, exacto, a mí me gusta pensar que nuestros rastros de energía quedan en varios lugares y por eso los fantasmas se presentan en diferentes lugares. Y cuando trascendemos esos rastros de energía, pues quedan por allí, como cuando muere una persona y lo que hacen los medios es sacar sus registros y mirar en dónde están y dónde quedan. Hay, por ejemplo, quienes creen que los fantasmas no existen. Hay vertientes religiosas que opinan que lo que vemos como un fantasma, ya sea un ser querido o de un conocido, no es precisamente su alma que está allí, sino son demonios que adquieren esa fuerza para alimentarse precisamente de nuestra energía emocional. Yo sí creo que todo radica en las energías, pero para mí no comparto esa visión religiosa del todo. Creería que así como los exorcismos, los demonios se aprovechan o se cree que una de las pruebas de un poseso es que con el sacerdote o con el exorcista que está logra descubrirle ciertas verdades que nunca le han comentado a nadie. Pues yo sí creo que eso pasa con los demonios, que de pronto quieren la figura de una persona fallecida conocida y se alimentan de esa energía emocional. Yo sí creo eso, pero también por eso digo que no es del todo el 100% que comparto esa visión religiosa, porque creo que sí nuestros seres queridos dejan rastros de energía y a través de esta energía logran dejar mensajes. Yo sí creo en un más allá. ¿Cómo vemos nosotros el más allá? ¿Tú crees en un cielo? ¿Tú crees en un...? ¿Cómo ves el más allá? ¿Dónde vamos cuando morimos? Yo no creo que haya un cielo o un infierno como tal, sino que esas energías se quedan en planos. Para mí son planos. Muchas veces, y hay quienes creen que cuando las personas mueren en cierta época siguen viendo las estructuras de como lo veían en esa época. Ahorita está hablando Paola de los cementerios indígenas. Yo supongo que los indígenas aún así ven su territorio como era antes. Entonces, es verdad. Yo sí creo que quedan plasmados en planos, unos muy visibles para ciertas personas acá, otros no tanto, pero sí quedan como en zonas de nuestro planeta que nosotros no podemos ver.
Sí, yo quiero agregar algo que me pasó a mí hace poco con un paciente. Resultó de que me llamaron por un paciente X y yo empecé a hablar, como siempre, hablo. Y resultó que esta señora, yo le decía, usted ha soñado que él está como encerrado en un cuadrado y no puede salir del cuadrado. Y claramente yo le expliqué todo el proceso de todo lo que él vivió en el fondo y que a él le faltó cumplir etapas, cosas en su vida, y él pedía ayuda para salir de ese cuadrado. ¿Y qué lo que era el cuadrado? Era su misma casa, porque era su casa, pero antigua. Puede estar renovada, puede estar con muebles nuevos y todo, pero sigue siendo su misma casa antigua. Él, su energía, su alma queda ahí atrapada en ese plano. No puede descender porque él tiene que salir de ahí, ver por qué está ahí, por qué no pudo avanzar. Porque, como yo dije, y siempre lo he dicho en el programa, de que nosotros pasamos por un túnel. Yo le pongo el túnel del dolor, el ego, la envidia, la soberbia, todo eso. Si tú lo logras entender, pasar el fracaso, el dolor, entenderlo, tú te haces sabio. Al ser sabio, tú pasas esa etapa, llegas a una meta, el cual en la séptima, me parece, escala, o la sexta, es el cuerpo se transforma de blanco a celeste, que no tiene forma, y de hecho ese cuerpo celeste le han tomado fotografía y lo han encontrado en una bomba de benzina, fuera foto instantánea. Es un cuerpo celeste, es un cuerpo energético, porque el ser humano es energía. Yo, por ejemplo, tú siempre me ves tomar agua. Yo cada vez que hablo de una persona fallecida, tomo, serán 3 o 4 litros de agua. Y para hidratar la garganta también, ¿no? Sí, es que no me gusta que me toquen. Eso es verdad, no me pueden tocar, porque la primera vez que lo hicieron estuve muy mal. Entonces no me gusta que me toquen. Y tengo otra regla, que cuando voy a un lugar no puedo comer nada de ese lugar, solamente tomar mi agua. Y es eso. Mira. Pero es porque es energía. Sí. Y es como que uno viajara en distintos paralelos. Es como cuando tú me ves sentada, yo hablo de un paciente. Estamos acá y estoy viendo un paciente de Grecia, lo que sucedió, el accidente, estar ahí. Y es como que tú flotas, pero viajas ancestral. Pero también, chicos, el dónde y cuántos pasos, como dice Paola, viajamos, por si es que un túnel, si es que subimos, si es que también depende mucho, César, también de la creencia que las personas tengamos, ¿no? El tipo de religión, porque exacto, por ejemplo, en la India los cuerpos se ponen en el río, no me acuerdo cómo se llama el río, y ellos tienen otro tipo, los egipcios los mandan con armas, porque dicen que también van a pasar un viaje para poder llegar a esa eternidad. Tienen que luchar o tienen que pasar por algún tipo de cosas. Tú has tenido, porque tú tienes un diccionario que dice el Diccionario de la Muerte, que es un libro que llamaste el Diccionario de la Muerte. ¿De qué se trata ese Diccionario de la Muerte? ¿Cómo interpretas tú la muerte entonces, César? Bueno, efectivamente el Diccionario de la Muerte surge para tratar de dar una respuesta a todas las visiones antropológicas, leyendas urbanas, cuentos de sepultureros, etcétera. Quería saber, por ejemplo, si era verdad sobre esas leyendas urbanas que se contaban, que a veces la gente, los crematorios, simplemente recibía gente viva y ya no podían parar la máquina y se hacían los tontos, cosas así, ¿ok? Ahora bien, respecto a lo que dices, tienes mucha razón. El tema de cómo cada cultura ve la muerte. Yo respeto mucho lo que dice Paola, pero nos debe todavía una respuesta. No nos dijo cuál es la fotografía más antigua que ha leído. La fotografía. Pendiente. Esa es la de... Espérate, de las que nosotros hemos visto. No. Después, pero, Paola, dame un segundo para que termine César con el punto. Ahora bien, tenemos un ejemplo. Efectivamente, me da la impresión que más que a ver cómo decirlo, más que muertes distintas, yo creo que de algún modo el más allá se amolda a tu cultura. Te voy a poner un ejemplo. Chico Javier, nadie puede decir aquí que era un mal medio. Era un excelente medio. Chico Javier era increíble. Brasileño, para las personas que nos están escuchando en España y otros lugares, el brasileño. Chico Javier es un gran. Sí. Incluso más, de hecho hay un video muy famoso donde se ve su alma salir de la habitación del hospital. Sí. Era un gran, un monstruo.
Y Chico Javier, fíjate que recibe unas canalizaciones pero increíbles. De hecho, hay muchos espíritus que canalizaron libros a través de Chico Javier. Y Chico Javier, obviamente, él desarrolló una teoría personal donde había una especie de... Tú llegabas al otro lado y ojo, empezabas a ocupar un puesto en una especie de burocracia celestial. ¿Ah? Según tus capacidades, según lo que habías hecho en la tierra, etcétera, tú ocupabas un puesto en el más allá. Por ejemplo, un puesto jerárquico, justamente. Los médicos seguían siendo médicos, y de hecho, curiosamente y totalmente distinto a lo que se piensa, los famosos monjes brasileños que operan son monjes, son espíritus de médicos fallecidos. Que de hecho la foto también la envían del médico, ¿no? No son monjes. Efectivamente, sí. Barrera de Meneses, el doctor Barrera de Meneses. Sí. Bueno, dicho esto, es súper curioso que la construcción que hace Chico Javier del más allá y las canalizaciones que recibe, porque son como súper burocráticas. Es como, y si te pones a pensar, es como si Brasilia, que es una ciudad de la burocracia brasileña, fuera el cielo. No sé si me explico, es como que el cielo pasa a ser un reflejo exacto de Brasilia, pero arriba. Así como es arriba es abajo, como decía Jesús. ¿Ah? Entonces, en el caso de Chico Javier queda súper patente eso. Según la cultura a la que tú pertenezcas, va a ser el más allá al que te integres, ¿ok? Entonces, como te digo, es muy distinto, obviamente, el más allá que describe Chico Javier al más allá que puede describir el catolicismo. Pero ambos son totalmente legítimos, obviamente. Para mí ambos son legítimos. Ahora bien, no deja de ser curioso que sigas trabajando en el más allá, porque lo que nos dice Chico Javier es que no, lo siento, sorry. Si fuiste bueno para la matemática acá en la Tierra, vas a tener que seguir trabajando lo mismo en el cielo. Quizás con condiciones laborales más agradables, pero sigues más o menos anclado al mismo paradigma de lo que hiciste en la Tierra. ¿Ah? Ahora bien, dicho esto, claro, vuelvo a la pregunta, Paulita, porque en el fondo quería saber porque mira, yo he conocido a gente que se dedica al tema de la lectura de fotos. Por ejemplo, hay gente que se enfoca en los ojos en la fotografía. Hay otros que se enfocan en los pliegues de la cara, ¿ok? En los pliegues de la cara. Entonces quería saber cuál era el mecanismo que usaba Paola. Y lo otro que quería saber era eso. Tú no entendiste para hacer la pregunta, Paolita, bien. Era, ¿cuál era la fotografía, el registro fotográfico más antiguo que te había tocado leer para... Dígase. Registro antiguo. Una foto antigua, de una foto del 50 o de antes. 70, si te mostrara un daguerrotipo del 70 por un caballero desaparecido. De 70, ya, pero eso es 1970 entonces, más o menos. Sí, eso es lo más antiguo que has visto. Eso es lo más antiguo. A ver, de ese y otra señora que era del 60 y algo, 60 me parece, que fue que falleció, era muy linda en esa época porque de su forma, y falleció fue por una muerte trágica de amor y se suicidó, pero se arrepintió. Entonces a mí me tocó contar toda la historia. Y su foto era muy antigua, era de esas fotos pintadas, muy antigua. Ah, mira. Bueno, y muy antigua. Ya un retrato, ya no era fotografía, era un retrato, ¿no? Y claro, entonces fue, y quedaban registros de la bisnieta, no sé, ya ni me acuerdo quién era, pero era tan linda esa historia que toda la familia se la sabía. Pero no sabían por qué había sido. Y claro, ahí yo empecé a hilvanar y a contar todo, y de repente yo termino de contar, ¡pum!, se cayó el cuadro. Ah, pero ¿pudiste hacer el contacto? Sí, pues sí lo hice, sí lo hice. ¿Te acuerdas que a nosotros también igual nos llegó una foto que no se veía casi nada? Porque yo veo a veces a través de los ojos, pero cuando está la persona, a veces miro la foto hace un rato y empiezo a hablar, entonces no la tengo de frente, es como que me voy. Hace solamente el contacto. Oye, sí, me voy a la época. Para volver un poquito al tema del más allá, porque quería preguntarle también la opinión a Juan Pablo Laguna, porque
Juan Pablo, tú llevas muchísimos años trabajando en diferentes medios también sobre en paranormal. Has conocido brujos por montones, mediums, videntes, has estado desde los mejores hasta los más chantas, a los más mentirosos que también se puede, que hay también muchos. Entonces, cuando tú vives ese mundo paranormal tan cercano o con gente que te quiere demostrar a ti que tienen esa capacidad de ver más allá, ¿cómo tú te dibujas el más allá? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuál es el dibujo tuyo del más allá de Juan Pablo Laguna? No, el dibujo mío es como en ciertas películas que el fantasma está ahí al lado viendo lo que hace uno, pero obviamente no es ni juez ni jurado, ni puede intervenir, un simple espectador de lo que uno está viviendo en la vida. O sea, por eso sí, están acá mismo, no en un cielo o un infierno, sino están acá mismo en planos que nosotros no reconocemos. Para mí es así. A lo largo de los años creo que lo he visto así, y el cielo y el infierno creo que era algo que César hablaba frente a la remuneración. Si estás, o sea, yo creo que hay una remuneración espiritual, o sea, como si los que van al infierno están acá, pero su alma sufre, mientras que los que van al cielo es como en un plano acá, pero con más beneficios, se le puede de alguna manera. Creo que así lo puedo ver. De hecho, déjame hacerte el punto ahí. De hecho, chico, Javier hablaba de eso, y en eso coincide con. Yo soy un creyente absoluto en el tema de la reencarnación. Yo creo que efectivamente el tema de tu desempeño en esta especie de burocracia espiritual es efectivamente que en el samsara, en la rueda de las reencarnaciones, te toque una vida mejor o te toque un desafío mejor en la próxima vida que te toque enfrentar. Ahí no se coincido contigo, en la remuneración espiritual, por decirlo así. Sí, creo que lo veo así, la verdad. Sí, y es muy interesante eso que hablabas, César, ahorita de cómo lo ven las diferentes culturas, ¿no? El tema del muerte, el más allá. Hay un grupo de personas en la India, se me olvidó el nombre del río. Se me olvidó. Hay un río en la India, pero es muy famoso. Ahora sí, donde tira la... Déjame buscarlo ahora mismo. El Ganges, ¿cierto? Sí. El río Ganges. Sí, el Ganges. Ahí está un grupo de personas que se llaman los Agori. No sé si los han visto, si han tenido la oportunidad de estudiarlos. Y el que está de pronto aquí viendo este live o escuchando a través de Ritmo, puede googlear y van a darse cuenta de lo que hacen los Agori. Los Agori se pintan la cara. Uno creería que es de blanco, pero no. Son cenizas de muertos. Sí. Se cubren con todos los beneficios, virtudes y desgracias de los muertos. Y efectivamente, lo decía Machilian, arrojan los cuerpos al Ganges. Y ellos toman parte de esos restos en fluidos y lo beben. Sí. Y de hecho se lavan, el rito de lavarse la cara y las manos a la orilla del río es sagrado, porque ellos ven la muerte de una forma súper diferente a la de nosotros. Exacto, y es adquirir esos beneficios, virtudes o desgracias que tienen y consumen el agua de ese río con todos los muertos allí, y es una forma bastante interesante de ver la muerte y el más allá. Ellos ven que es una especie de un rito y es un tipo de contacto con el más allá, desde su cultura. Sí, para mí la muerte yo creo que es una forma de volver a nacer, pero en una reencarnación. Yo creo en la reencarnación. Creo que al morir nos reencarnamos según la vida que tuvimos anterior. Como dices tú, fuimos buenos, tenemos una mejor vida. Fuimos malos, tenemos una peor vida. Hasta que el alma, ¿cuántas veces nos reencarnamos? Hasta que el alma se envejece. Al envejecer la alma ya se desaparece, ya no creo que nos vamos a otro plano donde hay otros angelitos o otras personas donde podamos tener comunicación. Yo creo que en la reencarnación donde el alma vieja, cada vez que se va reencarnando y cuando tiene muchas reencarnaciones, creo que son esas personas que se enferman más, son esos niños que de repente uno dice, oye, este niño
es maduro para la edad que tiene, ¿ah? O tiene cara de adulto. Alma vieja. Alma vieja, sí. Creo que según nuestros actos es la vida que vamos a tener después. Pero más que ascender al cielo o irse al infierno, creo que es eso. El infierno es la vida que te va a tocar siguiente, es lo que yo creo. Pido la palabra, mi querido Chris. Ya, ¿cómo veo yo la reencarnación? ¿Cómo veo yo el sentido del samsara, de esta rueda de las reencarnaciones? Creo que efectivamente la veo, difiero contigo, obviamente como amigo. Yo creo que al contrario, el sentido de la reencarnación es que cada vez seamos mejores. No que haya un agotamiento de energía, sino que al contrario, creo que seamos mejores. Ahora bien, ¿y qué tal si el sentido último de la reencarnación es que todos estemos llamados a ser maestros ascendidos? ¿Qué tal si en el fondo, cuando tú te encuentras con gente, qué sé yo, como el Padre Pío, ponte tú, u otras personas elevadas, el Dalai Lama, qué sé yo, por poner otro ejemplo, fuera de la religión católica, son gente que efectivamente está a punto de cerrar su ciclo de reencarnaciones. ¿Qué tal si la meta de todo esto es que tú te transformes en un maestro ascendido y efectivamente vuelvas, o sea, y te integres para recibir a las almas que son más imperfectas que tú? No sé si se me... Sí, claro. Pero esta reencarnación donde finalmente la energía se extingue, no le veo sentido. Yo le veo sentido al samsara solamente en el sentido de que vamos a ser mejores, nos ayuda efectivamente a ascender y a ser parte de este sistema. ¿Qué tal si lo que llamamos ángeles finalmente no son otra cosa ni más ni menos que nuestras almas reencarnadas quizás 1000, 3000 veces, efectivamente alcanzando un estado de perfección casi absoluta, que te permita poder guiar a ese estado de ángel. Mira, bien, buen punto. Dicho esto, acuérdate que siempre también, y esto también para Paolita, que debe haber escuchado algo al respecto, o seguramente se lo han dicho en alguna comunicación, muchos coinciden en el tema de la ciudad de cristal. Hay muchas almas que comunican el tema de la ciudad de cristal, muchas videntes y mediums, que también comunican el tema de la ciudad de cristal como una especie de templo de inteligencia donde están efectivamente los espíritus ascendidos, los maestros ascendidos, como una especie de sesión permanente, dígase las almas más evolucionadas. Es que a mí ya me pasó eso, estar ahí, porque yo estuve en coma un tiempo atrás, ¿verdad, y después me fui a ese lado también. ¿Cómo fue eso, Paola? ¿Tuviste el túnel? ¿Tuviste la experiencia del túnel? No, yo la primera fue cuando estuve en coma, estuve volando, pero antes de eso fue mucha gente la que tenía a mi alrededor y me hacían que no, o sea, me prohibieron y serían 100.000, pero estaba lleno y al otro día entré en coma y mi mamá dice que la tiraron de la cama y ella fue la que me sacó y claro, yo volé, vi todo, escuché todo y escuchaba puras voces así que me hablaban, es lo que más me acuerdo, y es como que te sientes superhéroe, porque recorrí todo el hospital, todo, y yo ya sabía... como que te desdoblaste. Era tu... Es que yo cuando me desperté, yo ya sabía que mi hija cuánto había pesado y que era mujer, porque el doctor había dicho que... Lo que pasa es que tenés que... No entiendo la historia. ¿Cómo que yo tuve un accidente y caí en coma, okay. Pero supuestamente estaba bien, pero no estaba bien porque yo me estaba muriendo y en ese momento que me estaba apagando vi que empezó a llegar mucha gente alrededor de mi cama, pero no era gente física. Y se empezaron a multiplicar y no me dejaron ir porque yo me senté, pero no estaba sentada, y no me dejaron partir. Y mi mamá dice que ella estaba en su casa, yo estaba hospitalizada grave. Y mi mamá dice que la empujaron de la cama y fue algo que le dijeron anda y ella partió. Tu mamá estaba en otro lugar y la despertaron para que fuera llegó, a verte. Y ella dice que no sabe cómo entró a la sala, que había un hombre que le pasó ropa y entró
y empezó a gritar como loca porque estaba en coma, estaba muerta. Y me llevan a operar y el doctor dice, olvídense de la guagua, vamos a intentar salvar a su hija. Yo escuché todo, vi todo, el perico fue a pedir un cigarro, todo llorando, mi mamá por otro lado, y yo veo y llevan a mi hija y la llevan al conducto, la meten las gomitas, todo, y la veo, la escuché, y después empecé de viajar por todo el hospital, empecé como a descender, y desperté como al tercer, cuarto día. Y yo ya sabía dónde estaba porque yo llegué sola, no pregunté, yo llegué sola dónde estaba. Yo dije, no, si yo sé, pesó tanto. Y no sabían, pues, ¿cómo iba a saberlo? Claro. Y después de eso, pasaron los años, tuve un contacto, primero fue el Padre Pío, estuvo con el tema de los monjes tibetanos, y me fui a ese lugar de cristal, que fueron durante 3 días. Y ahí fue heavy, porque ahí hablé hebreo, latín, y ya estaba ahí lista para irte a Periquepo, porque aquí eso es raro. Y vi todo, vi gente que no estaba ya en este plano, que son familiares míos, pero tú te ves de otra forma, no te ves en esta forma física, te ves de otra forma física. De hecho, tengo un registro de una foto que lo estoy buscando, que esa supuestamente soy yo, pero totalmente distinta. Es el único registro que tengo, que es de hace años, y es un lugar totalmente distinto, y yo lo único que quería era no volver. Y a mí me dijeron, tenés que terminar tu misión, o sea, hace tu pega y después hablamos. Y ahí yo sentí que caía, como que caía la tierra así, y yo caí al medio de la calle, y justamente estoy viviendo en ese lugar. Es algo loco. Estás escuchando en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona. ¿Quieres comunicarte con nosotros, mandarnos un mensaje de texto y opinar del tema de hoy? Hazlo al más 34 643 963 466. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp más 34 643 963 466. La Hermandad. Así como nos mandó un mensaje un amigo desde Chile, creo que es por el código, dice, muy interesante todo, ¿podríamos hablar de los hombres sombra? Y sí, ese era el tema que nos convocaba el día de hoy. Nos fuimos ahí por la rama hasta que llegamos a la ciudad de Cristal. Hombres sombra. Quiero comenzar con Pablo Laguna. Juan Pablo, hombres sombra, ¿has tenido alguna experiencia, has sabido de alguna experiencia? ¿Qué sabes tú de los hombres sombras? La Shadow People es un caso bastante interesante porque mucha gente hay un fenómeno antes de ese que es muy común entre las personas, del que más se habla con normalidad, si se puede decir así, es la parálisis del sueño. Sí. La parálisis del sueño está asociada a casi todos los fenómenos paranormales. Hay quienes dicen que es un tema de brujería, hay otros que dicen que es un demonio, hay otros que dicen que es un extraterrestre, y de allí nace también el tema de la Shadow People. Muchos describen a estos personajes como con sombrero y gabán, otros los ven de ojos rojos, otros los ven alados como si fueran demonios. Es un caso particular porque además es muy raro en el patrón y de la seguilla que he hecho este caso. Es muy raro encontrar a alguien que dice que haya tenido una charla con esta gente sombra, o que esta gente sombra les diga algo. Simplemente son personas que están ahí quietas en un rincón viéndolos y no pasa nada más. Parte pues de la extraña que debe ser tener a alguien ahí que uno no conoce, una sombra, y verla, y a pesar de que intentan darle una explicación clínica a muchos de estos fenómenos como este de la gente sombra, creo que sí puede ser de esos rastros energéticos que quedan allí en el ambiente, desencarnados ni demonios, sino rastros energéticos que quedan allí, y creo que se van alimentando de energía negativa. Hay un caso muy particular para comentar esto, y es el caso de los seres tulpa. Los seres tulpa, unos seres aparentemente los monjes tibetanos logran crear con su mente y que logran cobrar vida, pero que se van alimentando poco a poco de la energía negativa en el mundo y se vuelven seres negativos. Entonces yo creo que eso es algo muy parecido a lo de los seres tulpa, los Shadow People, energías que quedan allí, para mí, energías que quedan allí
y que se van alimentando de lo negativo, absorben lo negativo y generan cierta molestia en las personas que aseguran verlos. Sí, sí. Y tú, César, hombre-sombra, porque como hablamos anteriormente, también hay diferentes tipos de hombre-sombra, como Juan Pablo Laguna lo decía también, con sombrero, hay otros que tienen ojos blancos, ojos rojos. ¿Cómo conoces tú a los hombres-sombras? A ver, bueno, primero que todo, dejar constancia que hay un común denominador en estas criaturas, que es que te toman, te agarran en el momento más de mayor debilidad que tú tienes, que es efectivamente durmiendo en la intimidad de tu cuarto, etc. Eso es el común denominador. Dicho esto, ahí ya tienes una amplia fauna de criaturas que te pueden visitar en esa intimidad, que van los pincos, los súcubos, los duendes de dormitorio, etc. Obviamente está el hombre del sombrero, está el Hatman, está la criatura de los ojos rojos. Yo creo que, a ver, yo los dividiría en dos grandes clases. Efectivamente están entidades vampirizantes, que pueden ser haber sido humanas alguna vez, me refiero a larvas astrales, y otras que en el fondo son criaturas de dimensiones paralelas, dígase el Hatman, por ejemplo, etcétera, el hombre de los ojos rojos. Pero hay otro tipo de criaturas que me da la impresión, a todo esto, es muy... Dennis Stillings, el gran investigador norteamericano, hablaba del tertium quid. Estos fenómenos de los visitantes de dormitorio se dan en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, ¿okay? Donde, a ver, no estás ni totalmente dormido ni totalmente despierto. Y obviamente que se relacionan también con el tema de la parálisis del sueño. Sí, sí, muy común. Sí, esto, como te digo, en el fondo, y vi un comentario pasar por ahí de un correo de una caja de comentarios que me pareció muy interesante. Hay un punto donde lo paranormal se funde con lo lógico. Sí. Yo no creo en el fenómeno de la abducción como algo extraterrestre, para empezar. Yo creo que efectivamente tiene que ver con este tema de la vampirización energética de la cual somos víctimas cuando estamos dormidos, por parte de estas entidades, que, como te digo, tienen estos distintos orígenes. Son elementales, o son demonios, o son larvas astrales que fueron humanas alguna vez y que están desesperadamente buscando algo de que alimentarse, un aura a la cual adherirse para poder seguir existiendo. Pero de lo que sí te puedo decir que estoy seguro es que extraterrestres no son. En el sentido clásico de la palabra, dígase, encuentros en la cuarta fase, encuentros en la tercera fase. Para mí eso no ocurre. Yo creo que los grises tienen más relación con este plano que con el otro. Sí. Te estoy perdiendo un poquito el audio, César. Creo que se te va un poco ahora sí. A ver, déjame ver. Bueno, como te decía, en el fondo podríamos decir que las constantes son que te atacan en la intimidad, en tu dormitorio. Segundo, el que te atacan en esta especie de tercer estado entre el sueño y la vigilia, en el tertium quid, y que efectivamente tienen orígenes humanos, dígase larvas astrales, o no humanos, dígase grises, elementales, demonios, etc. Por ahí podemos empezar a desmenuzar el tema de la gente. Sí. Paola, tú, Paola, cuando me ha tocado estar contigo y ver personas que creen tener algún tipo de entidad en sus hogares, donde a veces hemos hablado de que también son sombras, que ellos dicen que son sombras, que sus hijos sufren de alguien que los viene a ver algo negro, ¿no? ¿Cómo tú interpretas a los hombres sombras? ¿Los interpretas como espíritus? ¿Los interpretas como demonios? ¿Cómo interpretas tú los hombres sombras? Es que yo soy como un sabueso, porque cuando me ha sucedido eso, yo voy donde la persona, me meto en el registro, voy a su vida y yo empiezo a decir, ya, pero a ti te pasó tal cosa, tal edad, tú estabas aquí, en tal lado, tal. Y entonces yo empiezo a buscar, este es. Y lo empiezo a describir.
quién es la que la ha molestado desde su infancia. No, Algunos me han tocado pero sombra. me refería yo al hombre sombra. Creo que para ti Ya, es un hombre por sombra. eso, porque ella vio y me ha pasado, dentro de todo lo que yo he visto, de que algunos son almas que quedaron ahí y se transformaron en casas antiguas y casas nuevas que estaban ahí. Y ellos como ellos nacen con miedo, tienen ese canal abierto, el cual ellos lo ven y siempre lo ven salir de un closet o lo ven salir de la puerta, pero siempre se asoma en el closet o en la puerta. Y las características son sombrero alto. ¿Y qué es lo que hacen? Algunos es como que le congelan el alma a esta criatura, porque cuando yo empiezo a hacer, son varios test que le hago y todos me registran lo mismo. Vienen con una secuencia del miedo muy baja en el momento que nacen, y ellos también tienen una capacidad de sensores, y es como que ellos, su energía, esas sombras oscuras, la necesitan para poder subsistir. Es como que yo le digo el cazador de niños, el cazador de luces, y yo voy detrás de esta sombra, la pillo en un lado, ya, pásame la luz de este niño, pásame la luz de esta niña, porque se dice que son, porque para mí no son seres que son errantes, que se quedan por años, pueden llegar a base de un mueble, pueden llegar a base de una energía que viene de una maldad, porque yo amaba este mueble, soy tan malo, mi energía se transforma. Entonces ve esta alma tan jovencita, un corazón enorme, que dice, de él me voy a alimentar porque es débil, porque es un ángel, es débil, no ve maldad, pero ve soledad, porque ellos entran cuando hay una desestructura del hogar, desestructura del matrimonio. Una depresión. Obvio, exactamente. Pero ahí es cuando decimos que estamos... La fisura. Que estamos exactamente, eso es. Cuando estamos... Está tu cuerpo fisurado. Exacto. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿entra ahí, vale el libre albedrío? ¿Es válido cuando hay un hombre sombra chupando, bebiendo tu energía? Es porque... Lo que se sabe es que cuando algún espíritu o alguna entidad entra en tu cuerpo, tienes que tú primero, de alguna forma, aceptarlo o darle la autorización para poder hacerlo. No siempre es así. O sea, eso contradice. A ver, ojo, coincido absolutamente con Paola, y de hecho, ya siguiendo esta lógica de los bajos astrales, dígase de las larvas astrales, de algo que fue persona, que se negó a entrar que negó la oferta de la luz, que se negó a entrar en el samsara, ¿ok? Se queda en ese plano, va perdiendo energía. Haya sido un apego bueno o malo, va perdiendo energía. Llega un momento en que tiene que absorber energía de alguna aura para poder sobrevivir. Y coincido plenamente con Paola en el sentido de que o puede ser una persona buena persona, pero con depresión, con una fisura en su huevo áurico. Coincido totalmente contigo. Y ojo, lo terrible del asunto es que un bajo astral desesperado puede efectivamente simular ser un pariente tuyo, puede simular ser, qué sé yo, Michael Jackson, Elvis Presley, lo que sea, con tal de que tú le des acceso a su energía. Así que ahí el libre albedrío tiene poco que ver, porque estamos hablando de o simulación o lisa y llanamente tomarte como posesión. Absolutamente. Así que ahí el libre albedrío no hay mucho espacio en realidad. Ya, entonces ahora ahí saltamos a un tema también que los hombres sombra es un tema que siempre asociamos también a la parálisis del sueño, que dicen que se despierten y ven a una persona o una sombra que está sobre ellos. Podemos, quizás que tienen algo que ver, quizás es una forma de ver a los hombres sombra cuando uno tiene una parálisis del sueño, no sé. Pero quiero saber yo y quiero preguntarle a ustedes sobre los demonios, porque estamos hablando de la trascensión, estamos hablando de la reencarnación, estamos hablando de cómo se ve el más allá y todo esto, pero cuando hay alguna posesión demoníaca,
hemos tenido acá al padre Cristian, que es un colombiano que él es exorcista, también conocido, que lo conoce Juan Pablo Laguna, un padre muy, muy bueno, ¿verdad? Que él ha dicho como exorcista que de todos los exorcismos que ha hecho, creo que 1 o 2 son realmente exorcismos, que son demonios, que todos los demás pasan a ser algún tipo de esquizofrenia o algo que está pasando con la persona. Justo se fue Juan Pablo Laguna cuando le iba a hacer una pregunta y se quedó pegado. Típico, cuando estamos en vivo. Mientras tanto, saludamos a todos los que nos están escuchando en Ritmo FM y los invitamos a seguirnos en Instagram. ¿Quieren ver el live junto a Paola, junto a César y junto a Juan Pablo Laguna? Lo pueden hacer en @machilian, @César Parra Guía, @Paola Sanadora CL y Juan Pablo Laguna. Se salió, por eso no es probable que tenga problema de conexión. Pero César, me gustaría a ti preguntarte, primero, ¿has tenido en todos estos años de investigación y estos años de investigación paranormal, me refiero, para escribir tus libros y todo, has sido partícipe quizás de algún exorcismo? ¿Cómo tú ves esa parte demoníaca? ¿Crees tú que es realmente un demonio el que entra el cuerpo de una persona y hasta destruirla? ¿Cómo ves esa parte tú? No, yo veo el asunto al revés, más que cada vez haya menos exorcismo y que la mayoría de los casos sea histeria. Creo que efectivamente cada vez hay más casos por la falta de fe. La falta de fe está abriendo puertas a que efectivamente estos espíritus entren en las personas. Y aquí quiero ser súper preciso. Ojo, no solamente son demonios los que pueden poseer a personas, sino que también errantes, como bien dice Paola. Yo los llamo prevalentes. Una vez les pregunté, ¿cómo les gusta que les llamemos? Y ellos me dijeron prevalente. O sea, que tú tuviste comunicación tú directamente. O sea, mira, una vez les pregunté, ¿cómo prefieren ustedes ser llamados? A propósito de... ¿Pero de en las qué almas escenario? que... ¿Cómo era el escenario? ¿Cómo les preguntaste? ¿Qué pasó? No, en el fondo, mira, te voy a reír, pero estábamos acá en el jardín de la casa, estábamos con mi pareja, que es una brujita muy buena, y les preguntamos, los dos, hicimos una no sé, no quiero llamar la sesión, hicimos un encuentro. Y lo primero que preguntamos fue cómo les gustaría a ellos que los llamáramos. Y eligieron un nombre tan lindo en ellos mismos, dijeron prevalente, los que prevalecen. Me encantó, así que lo anotamos, lo dejamos anotado, los prevalentes. Entonces, dicho esto, creo que hay un caso extraordinario que he conocido, una muchacha en la comuna de La Pintana, acá en Santiago, donde efectivamente ella, mira, fíjate la estupidez, mira la tontera, ella podría recoger por tomar una muñeca vieja de un vertedero, se trajo a 2 errantes, 2 prevalentes que venían con la muñeca y que efectivamente se introducen en ella. Y ojo, lo que le dicen es, mata a tu familia para que podamos vivir contigo, para crear una nueva familia. Oye, César, ¿sabes qué? Voy a contarte lo que vi, o sea, un pedacito de lo que vi. O sea, a ver, una niña de 13 años, totalmente tierna, pero excelente. A ver, una chica que le iba bien en el colegio, etcétera, excelente hija, pero que en un momento tú veías que se transformaba absolutamente, que era capaz con su mano, a ver, de pescar un vaso como este, azotarlo contra un muro, sin cortarse, elegir el trozo de vidrio, de cristal que tenía más para tratar de alcanzar a su madre y clavárselo en el cuello. Wow. Y esto en medio de un siseo, una especie de risa grotesca con siseos de serpiente. Una cuestión pero que no me voy a olvidar jamás, y que a mí me pateó, de hecho en la ingle me tiró 3 metros de distancia. Entonces, como te digo, ese caso para mí inolvidable, uno de los casos más increíbles que he visto. Y mira, le hago mucha conexión, Juan Pablo Laguna. Juan Pablo participó en uno de los capítulos de Netflix del programa Haunted de Latinoamérica, donde
Creo que el segundo capítulo del programa estuviste tú, Laguna, ¿no? Donde Sí, también sí, hablaban, o la historia era de una señora que también tuvo un tipo de posesión, ¿no? Sí, más que fue extraño, porque no era una posesión en sí hacia ella, sino era como una posesión hacia un muñeco, pero que la afectaba directamente a ella, a su entorno. Entonces, por ejemplo, si ella tenía un novio, la muñeca se manifestaba y la alejaba, y le asustaba y le espantaba a los novios. O si tenía alguien que le quería hacer daño, también la protegía, entre comillas, pero eran más los malos ratos, movían cosas, lanzaban objetos, pero todo en sí era lo de la muñeca. Lo más curioso de ese caso fue que la muñeca llega en un programa de radio que hicimos en un cinema, y ella lleva la muñeca, ponemos la muñeca frente a frente con ella, con una distancia más o menos de 1.5 metros, 2 metros entre la muñeca y la chica, y de un momento a otro se quedan mirándose fijamente. Pues va a ser raro, pero la muñeca y la niña se miran fijamente, y la mujer se desmaya, y al mismo tiempo que ella se desmaya, la muñeca se va para atrás y se cae. Y tú estabas ahí, o sea, tú lo viste. Claro, eso fue ante los ojos hasta de oyentes, porque era un programa, era el estreno de una película. Generalmente los estrenos de película llevamos varios parapsicólogos que ponen sus dones, que la gente vaya a consultas, y a medianoche pues estrenamos la película, generalmente es de terror, y esa noche llegó precisamente esta mujer con este caso muy particular. Entonces, enfrente de nosotros, de los parapsicólogos y de los oyentes, ocurrió esto. O sea, la mujer cae, se desmaya, y la muñeca también se va para atrás. Entonces, ese caso fue bestial. Oye, y después, además, ¿qué pasó? hay algo muy curioso, y es que siempre nos escribía, ella siempre estaba pendiente de la muñeca y nos decía: háganme un favor, es que la muñeca me está pidiendo que la peinen. Entonces nosotros, bueno, pues peinémosla. Y siempre que la peinábamos, la muñeca... Espérate, ustedes se quedaron con la muñeca entonces. Nos dejó la muñeca. Y la señora tenía comunicación con la muñeca telepáticamente o de alguna forma, y ella los llamaba, ustedes les decían que la muñeca está pidiendo que la peinen. Exacto. Y cuando eso pasaba en las noches, generalmente la muñeca hacía un ruido muy extraño. Antiguamente habían 2 muñecas, una de porcelana que se partió, alguien la dejó caer y la partió en 1000 pedacitos, pero cuando estaba esa de porcelana, la actividad de la otra muñeca era muy rara. Porque la muñeca de porcelana también llega porque una mujer dice que le están sucediendo cosas malas en la casa, en este caso es la casa, y el parapsicólogo que la lleva dice: no, la respuesta es esta muñeca. Entonces la llevan, la pueden googlear cuando quieran, ustedes dos también, Paola y César, y hasta Machila, búsquenla, se llama Carteliana, esa es una, y al lado van a encontrar otra muñeca que es más o menos de caucho, que se llama Zully. De hecho, hay un video muy fuerte. Bueno, la historia es así, vamos en orden. Carteliana llega y al principio hace ruidos raros, o sea, como unos chillidos, como una especie de maullido, y además es difícil porque una muñeca de porcelana, que sus manos, sus piernas son de porcelana, su cara y el resto del cuerpo pues es trapo, es difícil que tenga algún tipo de ruido. Y efectivamente la dejamos en un cuartico, y en ese cuartico había una tubería que pasaba por entre las paredes y se partió. Nosotros dijimos: no, pues ya se identifica. Esa es una, esa es Carteliana. Estoy hablando de la historia de ella precisamente. De hecho, vas a encontrar en YouTube un video, cuando quieras ponerlo, se llama Carteliana mueve los ojos. Búscalo así, apúntalo, sí, y lo ves después. De hecho, lo dejé para ver más. Ya lo dejé. Carteliana mueve los ojos. Muy bien, una muñeca de porcelana, ¿cómo mueve los ojos? Ahí les dejo el misterio. Entonces, el caso es que la muñeca la dejamos, se rompió la tubería, y nosotros dijimos: bueno, cambiemos de lugar mientras secaban, mientras sanaban toda la pared y todo, y la llevan a otro cuarto que era antiguamente un baño, es decir, había tubería negra, y a los meses se rompe la tubería del lado donde estaba la muñeca. Casualidad, no sabemos, pero ahí queda la incógnita. Lo raro sí eran los ruidos, y que luego llega esta otra muñeca que es Zully, la puedes googlear, porque de hecho cuando pones Carteliana generalmente sale Zully al lado. Es una muñeca de caucho más pequeñita, y esa muñeca Zully es en la que se basan para el episodio de Haunted Latinoamérica. Sí. La puedes googlear. Y cuando estaban las 2 muñecas era muy raro porque las 2 muñecas hacían ruidos, sobre todo cuando la mujer que nos da la muñeca Zully pide que la peinemos. Entonces la peinábamos y efectivamente pues hacían fiestas allá en esa cabina
de la Mega, porque los demás discjockeys de la emisora, pues como no les gustaba no les gustaba a veces el paranormal, pues se asustaban mucho porque les pasaban cosas a ellos. Por ejemplo, en el baño que les digo que se rompió la tubería, a las niñas la puerta se pasaba con seguro, le pasaban seguro y las dejaban encerradas en el baño, y a veces la cisterna pues se bajaba sola o se prendía la luz del baño sola. Y todo eso, pues yo lo empecé a asociar a lo que hacían las muñecas dentro de la emisora. Sí. Oye, sí, y de hecho esa emisora tiene muchísimos registros paranormales que le ha pasado a gente que no hace programas paranormales, o sea, en otros programas donde se caen cosas y... Sí, exacto. Sí, pues yo me acuerdo, ¿te acuerdas del famoso troll de Broso, el programa mexicano, cuando el troll se movía solo en el programa? Oye, estuve ahí, perdona que te haga, para poder hacer la rima, Cris, querido. Para mí, bueno, obviamente que hay ciertas cosas de lo paranormal que tiene que asumirlas y asumirlas nomás. Sí. Pero efectivamente pareciera ser que cualquier cosa que tenga una forma humanoide, dígase peluche, muñeca, una escultura, una imagen de la Virgen, ojo, es susceptible de ser habitada por un prevalente, por un errante. Ahora bien, el sistema por el cual logran penetrar esta entidad que está hecha de plástico, que no tiene ningún tipo de órgano vital que permita su sustento, es interesante. Yo no sé si ahí Paolita nos puede aclarar un poco cómo es posible eso, cómo es posible que un errante, un prevalente, logre habitar un objeto inanimado de forma humanoide. Sí. Si puede ser temporalmente, si puede ser permanentemente, o es para saltar de una obra a otra. No, se queda ahí plasmado, porque es cuando tú te enamoras de eso, es tu dolor, tu decepción, tu rabia, tu ira, se queda ahí. Puede ser un anillo, una muñeca, el mueble, un espejo, cosas que a ti te acompañaron. Por ejemplo, pasa mucho con los rosarios. Ha pasado mucho con los rosarios y está toda esa rabia, esa pena, y eso va creciendo pequeñito, y tú lo tocas después, está caliente, y la persona que usa eso o lo tiene es como que fueran uno. Es increíble. Pasó un caso particular que era un crucifijo. Y esta persona se lo llevó a su casa y lo tenía pegado en la pared. Y de repente empezó a flotar. Y se puso el crucifijo en el pecho. Y se le quemó y se le quedó marcado. Y ese crucifijo le trajo pura desgracia a la casa. Y venía de un monasterio. Wow. O sea, tenía una historia de crucifijo y al final arruinó la familia. Y esta persona que era tan buena se fue por el lado oscuro. Y de ahí tuvo que salir y fue terrible porque se veía el crucifijo marcado. Y también ha pasado con las joyas. A mí me pasó de hecho en vivo, de una señora que yo estaba viendo y ella hablaba y se enojó, patuamente. Y yo siempre me saco los anillos después de los en vivo y no me lo pude sacar. El anillo, no me lo pude sacar, fue imposible, lo tenía morado el dedo y tuve que llamar y decirle, oye, tú, y soñé, y yo estaba como con la señora discutiendo así mentalmente, y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Y ella lo escribió, tu abuela está diciendo que tú te tienes que quedar con el anillo, tu prima no, porque ella te lo deja a ti y tu anillo es de tal forma, tal cosa, y esto otro, y no te lo alcanzó a entregar porque tú estuviste con ella hasta el final. Yo hubo una pelea en la familia y efectivamente la prima se lo había llevado y era para ella. Wow. Y al final pasó todo, pilló el anillo, lo pidió, y yo tuve que mandar a cortarme el anillo, y ella soñó con la abuela y le hacía así, en el sueño, y ella relató todo eso en audios, lo que había sucedido. Entonces, todo eso va en la energía, y es verdad, las energías buenas y energías malas. Porque hay personas que tienen esa energía buena. Por ejemplo, uno que ha sido muy buena persona dice, yo te regalo esto con amor para que te dé la protección y me sientas a mí cuando estés en peligro. Y también las energías malas, cuando tú tienes mucha ambición, mucho dolor, una ruptura de familia, una ruptura de un matrimonio y todo, te entra esa rabia, y esto, el anillo malo, te hace ser más malo.
Sí, y pasan un montón de cosas, increíblemente. Sí. Y ojo, uno genera sus propios espectros, podríamos decirle. Uno, a base del odio y de la rabia, porque también me he encontrado con eso. Si son muchas cosas y vamos y se van descubriendo cada día más cosas y yo las junto. Yo digo, este pertenece a esto. Y así uno va clasificando. Queridos amigos, estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM. Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian. Y con Paola, también con César y Juan Pablo Laguna. El día de hoy estamos hablando, hemos pasado por un viaje desde la muerte, de los hombres sombras, energías y también demonios. Estás en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 en Barcelona. Me llegó un mensaje de texto al WhatsApp, de la radio, que no alcanzamos a leer cuando estábamos hablando de la reencarnación, pero es como un pequeño relato de una persona que nos dice: hola, la reencarnación es verdad. Mi hijo menor, cuando comenzó a hablar, una vez nos dice que nosotros éramos la mejor familia que le había tocado. Con mi esposa quedamos de una pieza y tiene una madurez inexplicable para su corta edad. Saludos desde Chile, Víctor. Saludos, Víctor, y muchas gracias por comentarnos. Notable. Invito a todos también a seguirnos en Instagram y por supuesto visitar la página oficial de Ritmo FM en gruporitmo.com, donde puedes escuchar la emisora 24/7. Amigos, nos quedan minutos solamente de programa. Me encantaría terminar con la historia de Juan Pablo Laguna para saber qué pasó después con la muñeca y qué pasó con la señora. ¿Lograron quitarle el demonio? ¿Logró romperse ese vínculo entre la muñeca y la señora? Miren que grabar Haunted fue el reto mayor, porque una de las cosas que me decía pues Zully, me decía No, es como cuando te dice, ahí sí. El dinero lo dejé debajo de. Yo creo que es la muñeca la que está interviniendo la señal ahí. Puede ser, ¿ah? Decía, mire, porfa, Juanpa, no lleves la muñeca a la grabación. Pues porque, pero la producción, esto me va a matar Zully porque no sabe, pero hoy se va a enterar. El productor general mexicano viajó porque quería exclusivamente ver a la muñeca. Me dijo: lleve la muñeca y no la deje ver, pero llévela, que si quiero verla. Y yo le preguntaba a la dueña, le decía: pero todavía sigue. Me decía: sí, ella todavía aparece en sueños, me habla, me dice. Entonces la historia sí es bastante particular con ella. Al final la muñeca dejó de hacer cosas. Cuando se rompió la otra muñeca, digamos que la actividad de Zully bajó. Sin embargo, la muñeca a veces aparece despeinada, a veces aparece maltratada. De hecho, las fotos iniciales de la muñeca, porque a nosotros nos llegó una muñeca muy deteriorada y, básicamente una muñeca de uso de juguete, sino tenía una base de madera, era como una estatuilla, pues. Y con el pasar del tiempo la muñeca se ha ido colorando, se ha puesto feíta. Entonces, ahí es cuando uno... Mejor todavía. Sí, la muñeca inspira mucho terror. La muñeca sí te inspira mucho terror, pero sí la llevé a la producción y el Zully no se dio cuenta nunca, pero cuando se hubiera dado cuenta, no sé qué. Ahora, ahí está la prueba. Si existe esa conexión, aún así debió haberse hecho notar la muñeca y ella... Eso te iba a comentar. Claro, si hubiese habido la conexión, ella hubiese sentido que estaba la muñeca cerca, ¿no? Que estaba en el mismo lugar. Puede ser también paranoia, puede ser sugestión. Sí, pero lo que sí es cierto, lo raro de esta muñeca es primero los ruidos que hacían con las otras muñecas, con la otra muñeca, perdón, sí. Y el hecho que ocurrió en el cinema para nosotros es una cosa que yo creo, no terminé de ver, pueden creer que no terminé de ver el episodio. Yo creo que esa parte sale en ese episodio de Haunted Latinoamérica de Netflix. Entonces ahí ella cuenta muy bien la conexión, también para que la vean ustedes dos, y Machila creo que ya la vio, sí. Pero para que la vean ustedes dos, van a escuchar un poco el relato de ella, cómo es su convivencia con la muñeca, y de paso ahí recrean ciertas partes que
que son la fiel estampa de lo que tal vez ellas. Sí, no, buenísimo ese episodio. Además que está aquí mi hermano Laguna con su mejor facha. Como... Ay, sí. Yo orgulloso de mi hermano que esté ahí en Netflix, ¿no? Así que, bueno, ya cerrando, Laguna, primero agradecerte, hermano, por estar con nosotros. Sé que tiempo es lo que menos tiene en estos últimos días, pero nada, un gusto tenerte acá y estar con nosotros y que conozcas a César. Yo a César le había hablado también de ti. Un gusto conocerte. Un gusto. Y son dos personas que tienen mucha trayectoria, que trabajan en los medios, y por eso que me quería que se conocieran. También, Paolita, muchas gracias por estar con nosotros, Paola. No, gracias a ti, por mostrarnos el lugar, la parte espiritual porque tú eres la única que puede verlos. Nosotros estamos tratando de investigarlo y buscando una respuesta a lo que tú ya sabes. De hecho, ahora me toca ir de nuevo a Santiago a grabar. Mire que en un lugar paranormal donde hay una historia igual. Entonces yo quiero ver si es verdad o no. Perfecto. Bueno, usted tiene que saberlo. Estaré ahí en la madrugada. La idea es estar a las 2 de la madrugada ahí. Usted los puede ver, ¿no? A cualquier hora. ¿Puedes contar dónde vaya a ir, no? Oye, sí, podríamos ponernos de acuerdo, ¿te tinca? ¿Pero dónde? Claro, ¿Dónde va? ¿Dónde? Es un psiquiátrico. No. Sí. Wow, ya. Oye, y nosotros... Nos colocamos de acuerdo. Laguna me vino a ver acá a Suecia hace un par de meses y nos fuimos a un psiquiátrico abandonado que yo hice una investigación también. Laguna, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cierto que ese lugar es...? El sitio... O sea, yo lo voy a recorrer anoche, no termino, porque de verdad me muero del miedo. O sea, la entrada, las escaleras, cómo está todo acá. Además que uno se imagina que en Suecia todo está bonito y arreglado, y no, ese sitio está ahí intacto por fuera, pero por dentro es otra cara totalmente. Sí. De hecho, habían ahí en el suelo dibujado donde hacen rituales. Muy feo. Y fuimos de día con Laguna, pero yo estuve haciendo una investigación a las 3 de la madrugada. He ido 2 veces a ese psiquiátrico, donde después alguien tiene que manejar porque el dolor de cabeza es tremendo. César Parra. Eso es el gasto de energía. Así es. César Parra, por favor, rápido, tus 3 libros, dónde te encontramos, cómo te buscamos. Tienes una página oficial también de internet que yo la vi también. Bueno, va rápidamente. Bueno, nos quedó un gran tema pendiente del tema de los egregores, de la creación de vida. Mucho rato para hablar de nuevo. Sí. Primera cosa. Lo otro, bueno, decirle a la gente que mi canal de YouTube se llama Top 10 Pueblo Fantasma. Ahí pueden encontrar los programas reunidos donde básicamente la gente nos llama, nos cuenta sus historias y, como te digo, vamos creando este cuerpo teórico a medida que nos van llegando historias, una cada más increíble que la otra. Sí. El fanpage es Pueblo Fantasma y bueno, el Twitter y el Instagram son @CésarParraGuía. Eso. Y tu página web también cesarparra.cl, ¿no? No. Mira, si existió alguna vez o si existe o si alguien le compró el dominio, no tengo idea. Yo la vi, yo la vi hoy día. De hecho, están todos tus episodios ahí. Están todos tus episodios de YouTube. Está tú también. Bueno, alguien debe estar ganando plata con eso. Porque ese no soy yo. No, y de hecho está tu biografía. Pero mira, en fin, lo que le puedo decir es que los canales oficiales son Antares del Desmadre, en YouTube, Antares del Desmadre para el programa de radio, Top 10 Pueblo Fantasma para los en vivo, y como te digo, si la gente ya quiere contactarme de modo más personal, en el Instagram, @CésarParraGuía, tanto en Twitter como en IG, en Instagram. Eso. Usted, Paolita, tiene @PaolaSanadorACL. Sanadora CL, porque ahora tengo el programa mío a las 9. Oye, qué buen dominio, Sanadora CL. Sí, es que yo tengo que sanar las almas porque yo tengo un programa que también la gente me llama en directo y yo le resuelvo su problema en directo.
Entonces hablo de un tema que voy a hacer un regalito y para la otra semana para despedirme del año. Pero perfecto, entonces hoy día todo va a mirar ahí. Yo le voy a llamar después porque tengo un problema de plata, a ver si es que también me puede... Oye, sí, también, si todo está aquí. Por eso yo tengo el sanador espiritual en el Facebook también. Vale, ahí entonces... yo saludo nomás. Y en el WhatsApp, el más 569-8829-1564. Así es, más 56. Oye, sí, también estoy en búsqueda de 1564. un desaparecido, ojo, en eso estoy ahora. Oye, bueno, hemos llegado, y es Colombia, hemos llegado y estoy abriendo y estoy esperando el resultado, porque es buscar una aguja en un pajar, pero siempre se puede cuando uno tiene harta energía. Sí, por eso Patito Laguna le va a ir muy bien. Ay. Si usted cambia una pequeña cosita. Cuéntame. Que a veces uno se hace, nosotros, uno tiene esa ilusión, uno crea su propio camino, pero siempre está como, quizás tal vez puede ser, quizás tal vez no existe. ¿Es o no es? ¿Te arriesgas o no te arriesgas? Es un juego. Bien. Y la vida siempre ha sido un juego. Tienes que no limitarte, no tener miedo y no dudar. O sea, tienes que mirar al pasado de lo que fuiste capaz. Y todos los cambios son buenos, son positivos porque tú aprendiste a crecer, pero de una forma interna. Y hay que ponerle un orden un poquito más a tu vida y soltar. Tienes que soltar. Hay que soltar para volver a renacer. Y la parte de la duda, sacarla. Porque la duda es una tormenta que te hace retroceder. Porque es el miedo. Y el miedo es el peor enemigo en el fondo, porque son tus propios fantasmas. Porque ese eco, y es cuando uno se siente solo. La soledad. Oye, pero la Paola, pero te... Mira. Varios haciéndome ese tipo de cosas y me han servido. Oye, no, y para mí ningún consejo, a mí que me lleve la trampa nomás. Usted tiene que tirarse a la parrilla, oiga, porque usted dice que lo va a hacer y no me lo hace. Usted tiene varias cosas ahí en caliente, pero bien, ahí las tiene, pero no las presenta porque ya después y se va en la conversa y me lo deja ahí. Tiene proyecto que lo ha dejado 2 años ahí stand-by. Sí, muy bien. ¿Ya? Y sí. Se me ha demorado y debería apurarse un poquito porque ya está en un tema de conversación, pero ¿por qué uno se detiene? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué no me concretan? Porque uno pone la duda, uno pone la pata del freno y uno debe tirarse a la piscina. Por eso es que uno sigue como viviendo en un metro cuadrado. Dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Porque hay que abrirse, hay que decir, no, pues basta, yo quiero esto y punto. Y así se va a hacer, dejar los miedos, porque... Yo creo que todos los seres humanos tenemos esa capacidad y esa personalidad y tenemos un regalo que es divino, nuestra imaginación, nuestro desempeño. Pero no, hay que mirarse para acá, hay que mirar para allá. Hay que decir, yo soy capaz y yo soy bueno, yo sirvo porque yo ayudo y me ayudo porque yo aprendo y me da esto más seguridad. Me sacó la media foto. Oye, Paola, a mí Paola después lo hace por interno, así que no... Sí, porque a ti mejor que no. Oye, queridos amigos, invito a seguir también a Juan Pablo Laguna, Juanpa Laguna, también a Paola Sanadora CL y a César Parra Guía, @César Parra Guía. Muchas gracias, amigos, a los 3 por estar con nosotros hoy día en la hermandad. Sí, el de acá, que se cuide el estómago. Y tú no seas tan nervioso, que vaya a ser un hoyo. ¿De quién estáis hablando? No tengo idea. Tú del estómago y tú no vas del estómago. ¿Pero quién? Sí, tú, del estómago. Y él va a ser un hoyo porque el pato como que para allá, para acá, ya hago esto, se me fue. Concéntrate. Paola, me han mandado 5 mensajes y que tengo que terminar el programa. Ya. Ha sido un placer de estar con ustedes, fue entretenido y espero otra más. Oye, muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Tenemos otro programa pendiente ya para el 2022 porque de verdad que quedaron muchísimos temas sin conversar, así que muchas gracias, de verdad, los admiro mucho y muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la hermandad en el último programa 2021, así que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo ustedes, todos los que nos están viendo y escuchando también a través de Ritmo FM. Muchas gracias a la emisora que creyó también en la hermandad y nada, en cámara lo digo, a mi compadre Laguna, que lo quiero mucho y espero que todos sus proyectos también salgan a la luz pronto. Un abrazo grande y muchas gracias por escucharnos. Un abrazo, hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Soy Clima Chilean y que chao, chicos, un gusto.
Y que Igual. sueñen con los angelitos, ¿ah? Igualmente, pórtense mal para que se porten bien. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas. Pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La hermandad. Hasta pronto.